Frente a Frente con Renato Álvarez. Frente a Frente presenta el tema del día. Hola, muy buenos días, bienvenidos a Frente. Usted desde hace algunos años viene escuchando temas relacionados con el sector eléctrico, con los problemas de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Estoy seguro que por muy disimulado o indiferente que pueda ser algún hondureño, con este tema algo se le ha agravado, porque el problema del país es que tenemos enormes desafíos, enormes problemas que inciden en nuestra vida diaria y no le damos la suficiente importancia al común de los hondureños. Y son esos problemas los que afectan nuestro nivel de vida. Entonces, usted ha venido escuchando de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, de la Empresa Energía Honduras, de los generadores de energía, del déficit acumulado de nuestra empresa estatal eléctrica, que ya supera, si no es que ronda los 80,000 millones de lempiras. Usted ha escuchado que frecuentemente el Congreso aprueba que Honduras ponga bonos en el mercado soberano para conseguir dinero y pagarle a los que generan energía eléctrica en el país, que el Congreso viene y aprueba 9,000 millones de lempiras a la NE para que pague sus problemas. Pues bien, todo esto desmejora sus condiciones de vida, todo esto lo empobrece a usted, todo esto le genera conflictos a usted. Y muchas veces usted no le importa, ni se quiere enterar, y si se entera, no le da pensamiento a esta problemática. Quizá porque no sabe que ese dinero que nos sirve para pagar deudas de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, o endeudarnos para pagar compromisos de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, no le hace tener mejores hospitales públicos, impide que le arreglen el techo de las escuelas donde van sus niños, impide que haya una carretera de acceso digna a su aldea, a su pueblo, que no tenga un centro de salud mejor equipado. Por eso le digo, este problema multiplica su pobreza, reduce su nivel de vida. Pero yo siento que la mayor parte de los hondureños lo observa como un problema abstracto. A eso no le entiendo. Sin darse cuenta que parte de sus problemas vienen justamente de no arreglar esta situación de la energía eléctrica. Pues bien, resulta que todo esto se ha complicado a raíz de las relaciones tensas que en los últimos tiempos tienen la Empresa Nacional de Energía Eléctrica y la Empresa Energía Honduras, que es la que mide ahí cuánto gasta usted de energía eléctrica, y que según contrato tiene la obligación de reducir las pérdidas de electricidad que tiene la ENE. Usted sabe que hay pérdidas, ya sea por un equipo vetusto o porque se hurta la energía. Aquí hay gente que hurta la energía, o sea que se la roba, pues. Si no entendemos el término hurtar, se la roba. Consume energía y no paga la energía que consume. Y ahí no es problema
de clase media baja, de pobres, ahí es problema de todos porque hay ricos ladrones de energía, hay ricos que hurtan energía. Entonces, este no es problema de que no se la roban estos sectores, no, aquí todo el que puede, todo el zángano, todo el épero, ni le gusta pagar impuestos ni pagar la energía. Los sectores populares son los que más pagan energía, y eso me lo ha dicho el propio gerente general de la empresa de energía Honduras, Ricardo Roa. No, el hurto viene de los demás de arriba, el hurto bárbaro, ¿ah? El hurto bárbaro viene de los demás de arriba, de los que están más arriba, de los que tienen dinero. Entonces, se ha presentado un problema. El gobierno, en el contrato con Energía Honduras, entre tantos problemas que se han presentado, ¿verdad?, se comprometió a pagarle de honorario fijos al mes 14.5 millones de dólares para que operara la empresa desde que ésta comenzó a trabajar en Honduras. Ese fue el compromiso del Estado de Honduras, de usted y yo, porque como nosotros somos Estado, la población es uno de los 3 elementos del Estado. Aunque usted y yo no hayamos tenido que ver en esa decisión, pero bueno. Entonces, se comprometió a pagarle a Energía Honduras 14.5 millones de dólares. Por alguna razón se dieron cuenta que no podían pagar, que no tenían flujo, que no tenían capacidad para pagarle estos 14.5 millones de dólares mensuales, pero fue lo que negoció el Estado de Honduras a través de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Resulta que como no tenían capacidad, llegaron a un acuerdo, la estatal eléctrica con Energía Honduras, que se pagara 10.5 millones de dólares mientras se hacía un tal BAD, B pequeña, AD, que significa valor agregado de distribución, para realmente determinar si era coherente que se le pagara 14.5 millones de dólares de honorario fijo a la empresa Energía Honduras. Y así estuvieron varios años. La empresa Energía Honduras recibiendo 10.5 millones de dólares y el tal BAD, para determinar si esa era la cantidad que correspondía, nunca se hizo. Viene Energía Honduras y luego de varios procedimientos está cobrando lo que le corresponde, los 14.5 millones de dólares, o sea, los 4 millones de dólares más que desde hace tiempo la NE no le pasa como complemento de los 14.5 millones de dólares. Y se ha hecho un montón de pisto, más de 4.000 millones de lempiras. Y bueno, ahora la empresa de Energía Honduras trata de recuperar ese dinero. Pero viene el Estado a través de sus instituciones y, según lo ha denunciado Energía Honduras, han recibido comunicación de la SAP. La SAP es la institución que regula este asunto de las asociaciones público-privadas, de que van a intervenir a la empresa Energía Honduras, porque en los pasillos de las instituciones del Estado, en los medios de comunicación, recibimos información que hay grupos interesados, y miren que yo no vengo a defender a Energía Honduras, solo les estoy contando las cosas como son. Hay grupos interesados en que se vaya la empresa Energía Honduras, porque un grupo de empresarios hondureños quiere retomar ese asunto que pareciera es un buen negocio. Pero Energía Honduras ya ha advertido que si se rompe unilateralmente el contrato que suscribió con el Estado de Honduras, y esto lo ha advertido también el Consejo Hondureño de la empresa privada, que ha puesto números,
Nos van a demandar por cerca de 400 millones de dólares. Y esto más, el presidente del COEP ha sido categórico al afirmar que si se produce una demanda de este tipo internacional, perdemos esa guerra y que nos tocaría pagar a todos, porque el pisto no saldría del presidente Hernández, no saldría de ningún funcionario público de estos, ni de los que han estado, ni de los generadores de energía, saldría de todo el pueblo hondureño. Nos tocaría pagar esos 400 millones de dólares. Yo les quiero resumir así, con lenguaje sencillo, simple, para comprensión de todos, cuál es la problemática. Entonces, como la semana pasada escuchamos aquí en el programa a funcionarios de la estatal eléctrica, a funcionarios del gobierno en general, a sectores privados, a sectores profesionales, hoy nos toca escuchar a la empresa Energía Honduras. Y yo mismo ayer le dije al productor, me llama por favor el señor Ricardo Roa para que nos vaya a dar su opinión, sus valoraciones sobre este problemón, porque este es problemón para el Estado de Honduras. Si llegara a ocurrir el escenario extremo del que les he hablado. Entonces hoy viene aquí don Ricardo Roa, gerente general de esta empresa, acompañado de Jussi Zelaya, que es el director de control y pérdidas de la empresa Energía Honduras, para revelarnos estos datos o para hacernos algunas aclaraciones, partiendo de que la Comisión Interventora de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, según la supervisión que hace una empresa llamada Monitova, maneja información y la sustenta y la defiende, que Energía Honduras ha incumplido con el contrato, que no ha reducido las pérdidas de energía como se comprometió, que le ha dado más de 600 millones de dólares, cerca de 630 millones de dólares, y que Energía Honduras no ha invertido lo que se comprometió a invertir. Y ya miran ustedes lo que tenemos en este momento. Señor Ricardo Roa, bienvenido. Es un placer tenerlo en frente a frente, como a Jussi Zelaya, bienvenido. Gracias. Son las 7:17. Quería que la gente comprendiera estos elementos para luego ir a la pausa y volver ya con las explicaciones que nos tienen ustedes ante un problema serio, complejo, difícil que tiene Honduras en este momento, cuando trata de materializar la escinsión de la empresa Energía Eléctrica, partirla en tres: en generación, en transmisión y distribución. Situación a la que se oponen varios diputados porque dicen que este instrumento que está por discutirse o que ya se discutió en primer debate en el Congreso Nacional es dañino para el Estado de Honduras, porque infraestructuras que nos producen energía eléctrica, que son del Estado de Honduras y no son de la NE, se le traspasan a la NE para que en un mercado ya dividido, como se los dije anteriormente, la NE utilice estas infraestructuras que son del Estado de Honduras como mecanismo de cambio. Ya les voy a explicar después. Así que el enredo vamos a tratar de aclararlo ahora desde la perspectiva de la empresa Energía Honduras. En 2 minutos exactamente, con don Ricardo Roa y don Jussi Zelaya. Ya volvemos con Frente a Frente gracias a Bantrap. Te soluciona tus proyectos de inversión. Capital de seguro, fácil de servir, misma calidad y contenido. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Y está pasando en tunota.com. Recuerden que hoy es lunes 16 de agosto y puede descargar
la nueva edición de Tu Nota PDF para este 16 de agosto y lo tiene en sus manos como si lo tuviera en físico. ¿Qué ocurrió en polémico desalojo en Huampulsirpi? Fuerzas Armadas niegan quema de viviendas. Los Zetas exigen $7.000 para liberar a 2 hondureños secuestrados en México. También le tenemos los 10 datos que envuelven el caso de Rambo de León tras causar la muerte de un ciclista. Estados Unidos baja su bandera de su embajada en Kabul y envía su personal al aeropuerto. Haití eleva a 1.297 las víctimas producto del terremoto que los sacudió el fin de semana. Estas y otras noticias quedan por cortesía de Banco de Occidente. Soluciona al instante con nuestro adelanto de salario. Solicítalo ya. Banco de Occidente, apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Muy bien. Solo les quiero rectificar una cifra. Yo hablé de los honorarios fijos que estaban en el contrato, que están en el contrato de Energía Honduras con la empresa de energía eléctrica. Y son honorarios fijos por $15.5 millones al mes, no 14.5, son $15.5 millones. Y de esos honorarios solo se le dan $10.5 millones. O sea que 5 millones son los que ahora reclama la empresa Energía Honduras. Por cierto que a nivel de la justicia declaró improcedente una demanda en ese sentido. La justicia declaró improcedente una demanda de Energía Honduras para conseguir que el Estado admita que le debe y que tiene que pagarle esos 5 millones de dólares restantes. Muy bien, aclarado esto, estoy viendo aquí, don Ricardo Roa, la primera pregunta, que en este comunicado la Comisión Interventora de la Empresa de Energía Eléctrica dice que durante la gestión de esta comisión se cerraron las evaluaciones correspondientes al segundo 2018 y tercer año 2019 en fechas 22 de abril de 2020 y 26 de enero de 2021 respectivamente. En ambas evaluaciones se constata que la empresa Energía Honduras no cumplió con las metas de reducción de pérdidas establecidas en el contrato para los años 02 y 03, así como tampoco realizó las inversiones convenidas por tercer año consecutivo. Entendemos que esto puede causar o haber causado malestar en algunos de los accionistas de energía eléctrica, de la empresa Energía Honduras. Partimos de este párrafo. En 2 años, ustedes no cumplieron con las metas de reducción de pérdidas establecidas en el contrato, los años 2 y 3, y tampoco realizaron las inversiones convenidas. Muy buen día, Renato, para usted, para todos los televidentes. Un saludo especial a Carlos en la producción y a todo el equipo de camarógrafos y periodistas que nos acompañan en el set. Renato, efectivamente, poner el número así de frío como un solo número es muy fácil, poder decir el número de recuperación de pérdidas o el porcentaje de recuperación de pérdidas a que está el inversionista operador comprometido contractualmente. Tiene una historia detrás, una historia un tanto compleja para el conocimiento, para los términos técnicos en los que se maneja este balance de energía, producto del cual se determina si hay unas pérdidas en el sistema de distribución y cuál es su magnitud y cuál es el valor de esa referencia frente al indicador o a la meta que nos habíamos comprometido. Yo solo quiero decirle que nosotros hasta el año 3, tuvimos una evaluación oficial de la Autoridad de Control del Contrato, la Supervisión Manitoba, donde se nos calificó al cierre del año 3 con un rendimiento en el desempeño de todas nuestras metas. Más de 113 elementos fueron evaluados por parte de la Comisión de la Supervisión Manitoba, en la que nos calificó con 78.66 de cumplimiento en esos más de 100 aspectos, incluido el tema de pérdidas. Hay una discusión bien importante a partir de allí. Realmente usted lo ha dicho en su introducción, que le agradezco mucho, muy completa,
Y esa es la situación. Desde la llegada de esta comisión interventora a la ENE, allá en enero del año 2020, sumado a eso la desaparición de Coalianza, se vino haciendo en realidad casi que imposible la convivencia y el desarrollo de las sesiones de junta. Las sesiones de junta de este contrato son el Comité Técnico del Fideicomiso, y de allí derivan esos logros que está poniendo como bandera esta comisión interventora, de que sancionó a Empresa Energía Honduras por el cumplimiento de los años 2 y 3 del indicador de pérdidas. Lo digo porque es que hay una corresponsabilidad en el contrato. Esto no lo digo yo, esto lo dice el contrato, y lo dicen todos los documentos que acompañan el proceso de la fase precontractual, la licitación pública internacional. Allí estaban dadas las bases y las condiciones a partir de las cuales definir un número. Y el primer gran incumplimiento que lo determina EH, se lo dice al Comité Técnico del Fideicomiso, quizá en la segunda o tercera sesión en la que inician las operaciones, señores, el anexo 6 del contrato, donde se definen las metas de recuperación de pérdidas, el anexo 6 del contrato donde se definen qué es lo que se va a medir en la posibilidad de cumplimiento o incumplimiento de parte del operador inversionista, está en un estado indefinido, de indefinición, tiene problemas de interpretación. Revisemos y ajustemos. Y allí lo claro es que nunca, medido con el rigor y con el criterio que está establecido en ese contrato, se va a poder dictaminar a EH un incumplimiento. Entonces hay una violación a lo establecido en el contrato para declarar incumplimientos. Y tercero, insisto, hay una corresponsabilidad muy grande de la estatal energética en este proceso de control de pérdidas de energía. Lo dice el anexo 6, estas cifras plasmadas en este anexo son estimaciones que habrá que corroborar, que validar cuando se haga por parte de Coalianza una auditoría a esta línea base, a estos números. Una vez se sepa cuál es el resultado de esta auditoría, se sepa cuál es la línea base, el punto de partida de las pérdidas del sistema de distribución, para sobre las mismas fijar unas metas y unos compromisos, unas obligaciones, revisarlas y adecuarlas. Eso hoy no se ha hecho. De modo que ahí está el primer punto de la discusión. Luego se suceden, Renato, una serie de hechos con la llegada de la comisión interventora. El primero de ellos es que anuncian, se reúnen con la banca multilateral, se reúnen con el sector privado, con la industria, con el comercio, con los generadores, y les plasman como un gran modelo de negocio la intervención a EH. Eso está hablando por allá de abril de 2020. Y en esa época, de información que conocimos, estaba en el cronograma de la comisión interventora que en agosto del año pasado ya EH estaba intervenida. Y con unos fundamentos, unas razones y unos argumentos realmente apartados totalmente del procedimiento, del reglamento de funcionamiento del comité, del contrato y de la misma ley de PEPEX. Entonces, esas son las arbitrariedades que nosotros hemos venido denunciando públicamente. Usted me puede preguntar, y la gente quiere saber, ¿ustedes han cumplido o no han cumplido? Yo quiero que nos digan dónde están a hoy. Una declaración de incumplimientos de EH por parte del Estado, distinta a la de la Comisión Técnica del Comité Técnico del Fideicomiso número 122 de febrero de este año, en el que con presiones, lo dijeron los mismos delegados de esta comisión interventora de la ANE en la mesa del Comité Técnico, tenemos presiones, hay que sacar, y hay comunicaciones que reflejan una presión alta por parte de la comisión interventora sobre la supervisión, sobre la misma SAP y sobre los mismos comisionados delegados en estas frenos del Comité Técnico del Fideicomiso, para que se le establezcan incumplimientos en forma y fondo, como ellos lo requieren, a inversionista operador, y sobre los mismos darle traslado a la SAP para que haga la aplicación de esa sanción que hizo absolutamente arbitraria, absolutamente desbordada, descompensada, salida de la realidad y absolutamente desconociendo el procedimiento y el trámite establecido en el contrato. ¿Ustedes rechazan las evaluaciones de Monitova? Nosotros rechazamos la validación que hace la supervisión respecto de esos resultados y la validación que hace la Comisión Técnica del Fideicomiso, que tuvo una posición dominante, Renato, y lo hemos venido diciendo. Después de que nosotros regresamos de una fallida mesa de negociación en los Estados Unidos, se nos dijo, vamos a intervenir los fideicomisos, y efectivamente el PCM 081 del año 2020
modificó y alteró esa conformación del Comité Técnico del Fideicomiso, dejando prácticamente en estado de indefensión y teniendo una posición dominante. Tienen 3 votos de 5 posibles en las decisiones, y allí es donde usted puede constatar en todas las actas, en todos los documentos que ha dejado escritos el inversionista operador, esos abusos, esas arbitrariedades con las cuales se llegó a ese número en el Comité Técnico del Fideicomiso número 122, que tiene una medida de amparo, una medida cautelar que todavía está vigente, un fallo de una autoridad judicial, llamando o obligando a cualquiera de las partes a no utilizar ninguno de los elementos allí decididos para endilgarle incumplimientos o para acciones de ninguna naturaleza hacia el inversionista operador. Eso se estaría violando hoy. Con salir a hacer un anuncio que tenemos un incumplimiento, se está violando esa medida cautelar que tenemos nosotros todavía vigente como una ley, como un fallo de un amparo que nos asiste en el sentido de que se revisen cuáles fueron las verdaderas condiciones, los verdaderos elementos que se consideraron y se tuvieron en cuenta para efectuar esa sanción interpuesta por la SAP, con base en la cual han venido declarando incumplimientos. Primero. Segundo, estamos ante un hecho eximente de responsabilidad declarado por EH al Comité Técnico del Fideicomiso en marzo 26 del año 2020. Es una situación asociada a la declaratoria de emergencia sanitaria que hiciera el gobierno en el PCM 025, si mal no estoy, de 2020, en el cual se declaró la emergencia sanitaria a nivel nacional, y con ello se afectan, por supuesto, todas las repercusiones. Sepa usted, Renato, ¿sabe cuánta energía, cuánto se creció las pérdidas de energía en este año de pandemia? Estamos hablando de 600 millones de kilovatios hora en un año que se robaron de más los usuarios por producto de la pandemia, el servicio de energía. Son 6 puntos porcentuales de pérdidas que ha tenido el incremento, y así salen los expertos y salen los miembros de la Comisión Interventora a decir que nosotros no paramos las pérdidas, que no las detenemos, desconociendo absolutamente la norma, el procedimiento, la ley, la declaración de un hecho excelente de responsabilidad y toda la situación que hoy tenemos encima. La otra diferencia grande de discusión de este punto, de si cumplimos o no cumplimos, está en la obligación que le asiste a la Comisión, a la ENE, en este contrato, de controlar las pérdidas técnicas. Ya estamos hablando de otros 3 puntos porcentuales de responsabilidad de ellos, con los que no han querido asumir una sola de las inversiones necesarias. Esto es de plata, esto es de meterle plata al sistema, esto es de meterle plata a la expansión del sistema, esto es de programar y planear en el mediano y en el largo plazo inversiones importantes. Esa inversión no les corresponde a ustedes. Esa inversión no nos corresponde. Es parte de las responsabilidades de la empresa para que se llegue a los objetivos de reducción de energía comprometidos. Correcto. Entonces, ¿Qué cosas son las que la ENE se comprometió a invertir para facilitar esta reducción de las pérdidas? Mire, se lo hemos dejado por escrito oficialmente. Hay que expandir las subestaciones, los transformadores, los conductores de los alambres que llevan la energía. Hay que ensancharlos, hay que hacerlos, habilitarlos para que tengan la capacidad de transportar toda la energía que el sistema requiere con la demanda creciente en todo el país. Eso no se ha hecho en los últimos 5 años. No hay un solo dólar que haya invertido la ENE en estos procesos. Y le hemos dicho, son 110 millones de dólares que ha debido invertir en esos procesos en los primeros años en distribución, y más de 170 millones de dólares en transmisión, con incidencia en distribución. Eso no se ha hecho, y eso ha permitido que en estos años las pérdidas técnicas del sistema de distribución, que bordean los 16 puntos porcentuales, las solo pérdidas técnicas que son del resorte de la ENE. ¿Por qué son del resorte de la ENE? Porque es que a nosotros no nos trajeron a manejar la expansión del sistema de distribución, tampoco nos trajeron a manejar y administrar el alumbrado público, tampoco nos trajeron a resolver la situación de los usuarios que están habitando las zonas de difícil gestión. Y se nos dijo, incorporen en el balance de energía la energía recuperada en las irregularidades que ustedes van recogiendo en el país, y tampoco nos están permitiendo incluirlas en eso. Esos son los 3 aspectos gruesos que generan esta diferencia de casi 10 puntos porcentuales entre lo que nosotros hemos venido diciendo que dentro de nuestras obligaciones hemos logrado y lo que la Comisión Interventora y la Supervisión quieren ver como indicador de pérdidas. ¿Ustedes cuánto han invertido hasta el momento, señor Roa? Mire, nosotros, el dato que le doy hoy a julio 31, hemos hecho inversiones por 141.7 millones de dólares en el plan de recuperación de pérdidas. Aquí hay que decir algo muy claro. Cuando llegamos, se nos obligó a hacer inversiones por cerca de 40 millones de dólares en temas que necesitaba el país, que necesitaba el sector, que ninguno le apuntaba a recuperar una sola kilovatio hora de energía de pérdidas en el sistema de distribución. Entonces estamos hablando de la implementación de la plataforma INS, del nuevo sistema comercial sobre el que más adelante voy a referirme. Estamos hablando de inversiones que se hicieron para
inventariar los activos del sistema de distribución, Renato. Eso no es ni más ni menos que los miles de kilómetros de línea de media tensión, los miles de kilómetros de líneas de baja tensión, los transformadores, las subestaciones, los postes, las estructuras. Inventariar todo eso costó cerca de 22 millones de dólares. Además de poner a punto toda la plataforma comercial y la base de datos, la limpieza de base de datos de clientes, todo eso costó cerca de 40 millones de dólares, que lógicamente era necesario para tener acceso confiable a los datos, a los usuarios, al vínculo que tiene un usuario en el sistema de distribución con el sistema de medición y así con la base de datos con la cual se facturan los usuarios. Todo esto ha permitido un logro importantísimo, un avance importante, pero todo eso costó y nunca sirvió o no ha sido elemento que le pegue a las pérdidas. Pero el compromiso de ustedes era invertir ¿cuánto? Nosotros tenemos comprometimos un plan de inversión referencial de 358 millones de dólares, digo referencial, porque si de pronto en el primer año se hizo una inversión de 32 millones de dólares y bajaron 4.06% las pérdidas con solo 30 millones de dólares, porque se hizo mucha gestión de las pérdidas administrativas, el alumbrado público mal liquidado en el sistema comercial y otra serie de cosas que sumaron que con solo 30 millones de dólares hubiera podido bajar las pérdidas 406. Entonces, por eso el plan de inversión es referencial en los 7 años, pretende recuperar 19 puntos porcentuales de pérdidas desde 31.95 hasta 15 en el año 7 y en una ventana de tiempo de esos 7 años hacer inversiones por 350 millones de dólares con un mínimo de inversiones de 200 millones de dólares. En los comunicados de la NE lo que veo yo es que en vez de reducir esas pérdidas, se han incrementado las pérdidas y ellos sustentan y han recibido más de 600 millones de dólares. ¿Cómo entonces es que ellos no quieren admitir incumplimiento de contrato? Bueno, eso es una excelente pregunta. Nosotros desde noviembre también del año 2019 hemos hecho una declaración de incumplimientos por la contraparte en el contrato. Estamos hablando de Coalianza, de la ANE y del fideicomiso. Está haciendo trámite en la instancia que corresponde en el contrato, es un tribunal de arbitramiento en la Cámara de Industria y Comercio de Tegucigalpa. Ahí está haciendo trámite esta declaración de incumplimientos, dentro de los que estamos mencionando obviamente que no se ha pagado el honorario completo. Eso genera un estrés económico y financiero en nuestra operatividad y en nuestras funciones. Segundo, no se hizo el VAT que usted mencionó, el valor agregado de distribución, con el cual se tendría un referente de cuál es el verdadero costo de operar, mantener el sistema y atender todos los procesos comerciales. Y tampoco se hizo la línea base, no se hizo una auditoría que debió haberse hecho en los primeros 90 días, a partir de la cual determinar el estado de pérdidas. Yo al tema de pérdidas me está acompañando el ingeniero Yussi Zelaya, el director de control de energía, quien puede dar con lujo detalles qué es lo que se ha hecho en pérdidas. Pero quiero decirle, Renato, para cerrar este punto antes de que él pueda intervenir, algo bien importante. Nosotros sí tenemos la obligación de hacer un plan de inversiones, no nos hemos negado al mismo. Hoy hacen trámite, Renato, ya contratos firmes por 178 millones de dólares contratados y acabamos de cerrar una licitación internacional para acometer casi 930.000 acciones contra el fraude de energía en los 2 años que faltan. Estamos hablando de una licitación por cerca de 100 millones de dólares en la que participaron firmas internacionales de Centroamérica y del Asia. Nosotros estamos evaluando ese proceso y con ese proceso prácticamente tendríamos más los 178 millones de dólares que ya tenemos contratados, 278 millones de dólares al año 2 de contratación, con lo que perfectamente podríamos estar hablando de unos 150 millones más de dólares para en la ventana de los 7 años estar cumpliendo las inversiones. Pero aquí voy a ser muy categórico y muy claro, porque se ha dicho por parte de los comisionados que hasta ahora sale el gerente a decir que no vamos a cumplir. Yo cuando asumo una función de estas, leo la historia del contrato, de lo que me vine a meterme, y aquí tan pronto yo llegué, lo primero que me leí fue la Ley General de la Industria Eléctrica, luego me leí los reglamentos, luego me leí el contrato, son más de 388 páginas que tiene el contrato, luego me leí las más de 140 actas del Comité Técnico del Fideicomiso y casi 40 actas del Comité de Coordinación, y todas las comunicaciones que fluyeron entre las partes para poder hablar con claridad y con propiedad y con objetividad sobre estos temas. Nosotros, yo personalmente, vayan, miren las actas del Comité Técnico del Fideicomiso de noviembre de 2019. A la autoridad del contrato, que es el Comité Técnico del Fideicomiso, les dije, vamos a hacer un plan de inversión del año 4 por 75 millones de dólares, pero sepan todos que nosotros,
aún metiéndole 358 millones de dólares a este sistema, en la ventana de 7 años no vamos a poder recuperar más de 9 puntos porcentuales de pérdidas. Y eso que no había pandemia, y eso que no estábamos ante los ojos de la vista de nadie, una situación de pandemia que recrudeció y que empeoró y que deterioró el tema de pérdidas de energía en el país y en muchas partes del mundo, pero en el país está medida en un 6 puntos porcentuales más de pérdidas. De modo que esa es la realidad, yo no lo estoy diciendo ahora ni lo estoy diciendo nosotros. ¿Qué hubiéramos necesitado? Lo dije también allí. Para recuperar 17 puntos porcentuales de pérdidas, se necesitarían cerca de 640 millones de dólares y se necesitarían más de 7 años, casi el doble, 13 años, para poder ser efectivo en esa meta que se puso en este contrato. Vamos a ver, porque son números y hay que digerirlos, El compromiso de la empresa Energía Honduras fue reducir en 17 puntos porcentuales las pérdidas de la empresa nacional de energía eléctrica. Luego, Energía Honduras le dice al Estado de Honduras a través de ese comité, ni aún invirtiendo 350 y cuánto fue la cifra que usted mencionó, 358 millones de dólares. Cuando finalicemos el contrato, vamos a reducir esos 17 puntos porcentuales de pérdidas. Posiblemente lleguemos a 9. Fíjese bien en estos números. El compromiso era 17 puntos de reducción de pérdidas. Ellos se comprometieron a hacer una inversión de 358 millones, pero le advirtieron, ni aún con esa inversión seremos capaces de reducir en 17 puntos, apenas 9 puntos porcentuales cuando cumplamos el 7º año del contrato. Pero es que él dice, es lo que le estoy escuchando, ha faltado una línea base, ha faltado ese valor agregado de distribución, la NE ha incumplido en esto, en inversiones inclusive para facilitar el trabajo de reducción. Vamos a ver, a mí se me genera en este momento el siguiente pensamiento. Es que ustedes cuando se comprometieron a la reducción de 17 puntos porcentuales, desconocían algunos otros factores que los vinieron a conocer a Honduras y se dieron cuenta que era difícil en 7 años reducir esos 17 puntos porcentuales a los que se comprometieron. Contrato es contrato, ¿no? Sí. Se supone que cuando se firma un contrato se ha estudiado todo. Sí, Renato, pero hay un solo elemento en el que le respondo esa pregunta. Nosotros, no solo nosotros desconocíamos, la propia ENE desconocía el inventario de los sistemas de los activos del sistema de distribución. A nosotros nos dijeron que había 6.400 kilómetros de línea de media tensión, 6.700 de baja tensión, que había un número determinado de postes, de transformadores, y nos trajeron a operar y mantener ese sistema. Hoy en campo, en realidad, nosotros hemos encontrado prácticamente un 200% más de esos activos. Entonces, cuando usted, el propio contratante, le dice que existe algo que no es ni el 25 ni el 30% de lo que realmente existe, pues ahí tenemos problemas. Y también tenemos problemas cuando la contraparte no asume su responsabilidad dentro de este contrato. Yo siempre he dicho, vayámonos al anexo 16 del contrato, donde el inversionista operador hizo su oferta, y allí están 18 líneas de inversión, 18 en detalle, para todas focalizadas a atender pérdidas no técnicas del sistema de distribución. Porque desde el primer momento hubo un entendimiento de parte del inversionista operador que las pérdidas técnicas y su crecimiento eran responsabilidad de la ENE. Por eso nosotros no tenemos una sola línea de inversión relacionada con el ataque a las pérdidas técnicas del sistema de distribución, que era lógico el planteamiento que se hacía allí. Vamos hasta 15, porque 15 es el porcentaje de reducción de pérdidas que permite a la regulación que se traslade a los usuarios, entonces hay que haber resuelto el problema para la ENE. Eso conceptualmente tiene sentido. Lo que sí nunca se ha aprobado y nunca se ha tenido como responsabilidad de la estatal energética es su compromiso con atacar las pérdidas técnicas. Y en eso nos hemos centrado. Nosotros, una vez que Yussi intervenga, va a darse cuenta usted de lo que hemos hecho. Llegamos al 1.025.000 acciones contra el fraude de energía, cambiando medidores, cambiando cometidas, reponiendo medidores que se roban, reponiendo medidores que se
manipulan los usuarios para hacer pérdidas y obviamente acometiendo el crecimiento de las solicitudes de nuevas conexiones, que en promedio son al mes unas 4.500 más 4.800 solicitudes que tenemos. En eso es que hemos hecho prácticamente 1.025.000 acciones, todas que nunca, yo creo que en los 10 años atrás la ENE nunca hizo 10.000 intervenciones en el sistema de medición de los usuarios para atacar las pérdidas, ni las técnicas ni las no técnicas. No solo hemos traído inversión, hemos traído tecnología nueva para contrarrestar el fraude de energía. Lo que pasa es que no hay peor ciego que aquel que no quiere ver, ni peor sordo que aquel que no quiere ir. La ENE no quiere entender el papel y el trabajo tan importante que ha traído inversión esta operadora de energía Honduras en términos de la mejora de la gestión del sistema de distribución. Renato, y se lo resumo, que si conocíamos o no los activos del sistema de distribución que nos entregaron en agosto de 2016, valían 269 millones de dólares contablemente. Hoy estos activos que están georreferenciados, debidamente inventariados, monitoreados, permanentemente sabemos dónde están, cómo están, qué calidades y qué condiciones técnicas y eléctricas tienen, esos activos hoy suman más de 927 millones de dólares contablemente. Esto porque es importante, porque si hubieran vendido esta empresa, la distribución, hace 5 años, les habrían dado 200 o 150 millones de dólares. Hoy esos activos contablemente tienen un costo cerca al billón de dólares, porque se sabe dónde están, se están operando bien, se están manteniendo adecuadamente y se tiene toda su historia, toda su hoja de vida debidamente registrada y monitoreada en una plataforma de gestión que montó el inversionista operador. Bien, esta mañana aquí con nosotros está el gerente general de la empresa Energía Honduras, Ricardo Roa, acompañado de Yussi Zelaya, director de control y pérdidas de energía de la empresa, que lo vamos a escuchar inmediatamente después de la pausa. Porque aquí estamos ante la estatal, la empresa nacional de energía eléctrica, diciendo que en los años 2 y 3 Energía Honduras incumplió con el contrato de reducciones de pérdidas y Energía Honduras achacándole a la ENE que ellos han incumplido el contrato porque no hicieron las inversiones que estipula en relación a las pérdidas técnicas. La ENE ha incumplido en un monto de ¿cuánto en inversión para reducir las pérdidas técnicas? Aproximado. En los proyectos que le hemos identificado y le hemos notificado obviamente en más de 3 ocasiones a la ENE, estamos hablando de cerca de 278 millones de dólares. 278 millones de dólares, en lo que ustedes admiten no han invertido. Ellos no han invertido y es su responsabilidad. Y en las pérdidas no técnicas y en el hurto, ¿ustedes creen que pudieron hacer un poco más? Cuando ya faltan 2 años para que se vence el contrato en cuanto a reducción de pérdidas no técnicas. Claro, Renato, nosotros siempre y cuando se hubiera contado desde el comienzo con esa responsabilidad, con esa obligación de ese compromiso por parte de la ENE, hubiéramos avanzado más, también desde que hubiéramos tenido una institucionalidad abrazando al inversionista operador en la lucha contra el fraude de energía. Nosotros hemos tenido que actuar solos prácticamente en el país y además en contra del propio Estado, anunciando y diciendo que nosotros no servimos, que nosotros cobramos más, que nosotros no medimos, que nosotros no leemos, que promediamos, una serie de insultos que ustedes todos los conocen y de atropellos en contra de la inversión privada y además en contra de las acciones mismas del inversionista operador, que obviamente generan ante la gente, ante la opinión pública, una desacreditación del inversionista operador y una pérdida de sus facultades y posibilidades de atacar más fronteramente este tema tan endémico que tiene el país. Cuando llegaron ustedes las pérdidas, ¿en qué porcentaje se estaban produciendo? Mire, Renato, ahí yo tengo mi análisis y es absolutamente técnico. Se definió finalmente una línea base del sistema de distribución de 31.95. 31.95. Pero para mí esas pérdidas, ahora dicen que las pérdidas se basan por ya un estudio del año 2008 que después se actualizaron en 2012 y como si entre el 2014, 2015 y 2016 no hubiera pasado nada en materia del deterioro de las pérdidas de energía, como si se hubieran hecho demasiadas acciones para controlarlas. Lo digo por la información de la CEPAL. Usted va a los datos de la CEPAL y lo que teníamos disponible al año 2014, 2015 es justamente casi un 32% de pérdidas. Entonces del 14 al 16 como si aquí se hubiera hecho algo, aquí no se hizo nada en esos años para controlar de pérdidas. Para mí esas pérdidas rondaban el 34.5%.
rondaban en términos generales y no el 31.95, que finalmente se definió. Ya hoy sí esos números los tenemos medidos, porque hemos instalado todo el sistema de medición en las fronteras comerciales, es decir, en los puntos donde se recibe la energía del sistema de transmisión, en las subestaciones de distribución. Ahí se hace la medición de cuál es la energía que realmente entra al sistema de distribución y a partir de la cual se factura a los usuarios, se vende a los usuarios y con la relación de lo que entra allá a esas fronteras comerciales y lo que se factura finalmente es que se define el indicador de pérdidas. Allá hay que decir otra realidad y lo dijo el Tribunal Superior de Cuentas en una auditoría que hizo durante 6 meses. Aquí no había una plataforma tecnológica, los medidores que existían estaban deteriorados para hacer una medición exacta del indicador de pérdidas. Nosotros hoy ya todos esos sistemas están resueltos, ya hoy se mide, ya hoy tenemos la plataforma tecnológica que nos permite tener una solidez, una robustez más alta frente al consumo que se le están viendo al usuario. La instalación de ese casi 775.000 medidores que hemos instalado en el país, ahí están las inversiones, ahí están los datos. Nosotros, estos medidores les costaban a la ENE por ahí a $18 cada medidor. Nosotros hemos venido comprando medidores a $12,90 cada medidor. Esa es la eficiencia con la que hemos manejado los recursos en estos 5 años. ¿De cuánto fue el hurto el año de la pandemia, el año pasado? Supera los 600 gigavatios hora. En ese año estamos hablando de más de 600 millones de kilovatios hora. ¿En puntos porcentuales cuánto representa eso? Más de 6 puntos porcentuales. ¿Y en dinero en efectivo cuánto? Ahí estamos hablando de unos, ¿cuántos millones de dólares? Multiplicamos por 4 esos kilovatios, estamos hablando de 2.400 millones de lempiras, y esos 2.400 millones de lempiras son la facturación de un mes. Vamos a la pausa comercial e inmediatamente de ella, Yussi Zelaya nos va aquí a mostrar algunas gráficas cuando hay un ambiente en el país, sobre todo en el sector privado, que se pide a ambas partes, tanto al gobierno a través de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica como a la Empresa de Energía Honduras, sentarse, admitir cada una de ellas los incumplimientos y en función de ello reorientar este contrato, porque solo restan 2 años aproximadamente para que se cumplan los 7 entre Energía Honduras y la estatal, y evitar así una demanda internacional por el orden de los $400 millones y quizá más, que a juicio de los liderazgos gremiales en el país, Honduras la tiene perdida. No obstante, en el caso de los honorarios fijos, la Corte consideró improcedente el recurso presentado por ustedes. Sí, la Corte, hemos conocido el viernes ese fallo desde la Corte Suprema en la Sala de lo Civil. Nosotros, obviamente, está nuestro set de abogados en Estados Unidos, en Colombia y en Honduras, analizando el fallo, analizando los argumentos, y obviamente esto no era el total de la deuda, Renato. Esta diligencia preparatoria de reconocimiento de firma que se presentó ante el juzgado de lo civil en su momento obedecía al reconocimiento de la deuda que había venido haciendo la autoridad del contrato, el fideicomiso, mensualmente, y que lo hizo hasta agosto del año 2019. Ese es el monto en el que el juez falló un reconocimiento de 4.750 millones de lempiras, más costas y más intereses, que ha sido declarado improcedente por parte de la alta corte que se pronunció el día viernes pasado. Entonces estamos en la incertidumbre, no solo por esos problemas estructurales de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, no solo por ese tremendo hoyo fiscal que hay ahí, no solo porque nos consume recursos que deberían mejorar nuestra infraestructura educativa, nuestros hospitales, y que tenemos que otorgárselos a la NE para que cumpla con sus compromisos, con sus deudas, sino que ahora nos enfrentamos también posiblemente a demandas judiciales millonarias que, de perder Honduras, no tiene recursos para poder pagarlas. Así está la situación de una empresa que se ha vuelto incómoda y compleja para la salud financiera del Estado de Honduras. Vamos a la pausa y regresamos.
Miren, aquí hay varios mensajes del público, como el que nos llega en este momento de Santiago Urbizo. Todo contrato tiene que tener cláusulas por ambas partes. De llegarse a incumplir por cualquiera de las partes algunos compromisos, perfectamente puede romper dicho contrato de manera colegiada. Hay que ver por qué ciertos grupos dicen lo contrario. Algo hay ahí de interés, ya que no sabemos quiénes conforman esa sociedad empresa Energía Honduras. Es el mensaje del señor Urbizo. Franklin Esteban Echenique dice: empresa Energía Honduras es inútil al no poder bajar las pérdidas de la NE. Los empleados de la NE que laboramos en la unidad de pérdidas manteníamos y bajábamos las pérdidas, nunca se subieron. Energía Honduras no puede manejar este sistema eléctrico. Lástima que esta empresa no valoró al personal capacitado de la NE, por eso nunca van a bajar las pérdidas. Oscar Villanueva dice que a los generadores de energía les pagan por energía despachada desde sus plantas. Las mayores pérdidas de energía se dan en las líneas de transmisión al centro de despacho ubicado frente a la vía olímpica. Estas líneas sufrieron daños cuando el huracán Mitch, que no han sido reparadas, consecuencia pérdidas de energía en la transmisión de la misma. Enrique Gabarrete: y son tan buenos porque hay tantos cortes de energía tan seguidos y todas las veces que nos han cobrado mucho más de lo que consumimos. Ese dinero no lo reembolsan, el beneficio es para ustedes, no para el pueblo. Leemos un último mensaje: y los que nos queman, los enseres eléctricos, ¿quién será a cargo? Estamos pagando lo que cosechó. Los que se comprometieron con esta empresa, que son, bueno, ya no entiendo la redacción de la última parte. Un equipo técnico calcula daño financiero del contrato de la empresa Energía Honduras, publica hoy el Heraldo. Estamos en proceso de calcular los daños directos e indirectos. Los segundos son más complejos. Esto no solo es un problema de NE, sino de país, manifestó Rolando Leán Bu, el presidente de la Comisión Interventora. Además, la misma gerencia de Energía Honduras ha revelado que no se cumplirán por lo que resta del contrato. Esto encendió las alertas para los interventores, ya que hasta la fecha se han pagado 630 millones de dólares a Energía Honduras en casi 5 años que tiene de operar, y se le suman 140 millones de dólares debido a que no redujo las pérdidas al tercer año, cuyo compromiso era bajarlas en 10%, de 31.95 a 21.95 en 3 años. Los daños financieros directos son las pérdidas que no se han reducido, y nuestros técnicos proyectan que de seguir la tendencia, el daño puede llegar a ser más de 400 millones de dólares, dijo Leán en referencia solo a los daños directos. Indicó que los daños al subsector eléctrico y la sociedad son más complejos de determinar, por lo que esperan tener un cálculo más preciso, incluyendo todas las pérdidas, intereses y deudas por el incumplimiento. El funcionario agregó que los resultados no son los esperados, lo cual ha venido a empeorar la situación de la NE y del gobierno central. De continuar este espiral negativo, todo el subsector eléctrico se verá en condiciones aún más precarias, poniendo en riesgo el suministro de energía. Bueno, pues esto es lo último que ha dicho Rolando Leán, insistiendo en el incumplimiento de Energía Honduras. Sí, Renato, ahí están claras los números. Qué bueno que se hagan, que estén expertos evaluando y midiendo estos impactos. Nosotros lo hemos requerido en el Comité Técnico, que se hagan auditorías por parte de firmas internacionales expertas en estos temas y en estos análisis. Esto tiene de técnico, de económico, de operativo, de todas las vertientes, y todas es importante revisarlas a efectos de medir incumplimientos o cumplimientos. Yo aquí tengo que ser muy también claro en el sentido, dice el ingeniero Rolando Leán Bu, a quien yo aprecio y respeto formalmente, sí, nos han pagado 600 millones de dólares, la pregunta es cuánto nos han debido pagar en aras del cumplimiento de lo establecido en el contrato, cerca de 900 millones de dólares. Segundo, nosotros, Renato, en estos 5 años, y ahí están los números, esto es sacado de la base de datos,
113.200 millones de lempiras es lo que hemos recaudado a la estatal energética. Eso es casi 4.7 billones de dólares en los 5 años. Eso hay que decirlo también, porque es nuestro trabajo y es lo que estamos viniendo a hacer. El recaudo sustancialmente ha venido mostrando una mejora importantísima. Veníamos hasta el año 4 con una mejora del recaudo del 22%. Ya hoy, con el deterioro del tema de la pandemia, la pérdida de ingreso por parte de las familias, pues eso se ha deteriorado ese indicador, pero siempre seguimos mejorando en un 15% respecto del primer año. Ahí están los números mostrados. ¿Cuál ha sido la mejora en esa recaudación? En la facturación, hoy estamos facturando el 30% más de lo que se facturaba hace 5 años. Pues ahí está muy buena parte de la energía, no solo el crecimiento de la demanda, sino la energía que estamos recuperando en pérdidas, que ya le va a hacer el turno a Yussi para que los ponga. Pero hay una mejora del 30% en la facturación del servicio. Eso es ni más ni menos que una reducción en las pérdidas no técnicas del sistema de distribución. Y también hemos tenido y hemos mostrado, como ya lo dije, mejoras sustanciales a la calidad del servicio. En su momento, por allá cuando estaba la ENE operando el sistema, la luz se iba en promedio 4 horas, .21 por usuario. Hoy se va 1.66 horas promedio por usuario, una reducción del 60%. Las fallas duraban cerca de 3.83 horas, lo que duraba una falla en promedio en el país. Hoy dura 1.4 horas, la frecuencia, hoy se va 1.4 veces. El tiempo de atención de incidencias, tenemos registros donde los usuarios denunciaban una existencia o una falla en el sistema, 42 horas se demoraban para atenderle esa falla. Nosotros hoy nos estamos demorando 6 horas. Y lo que ya mencioné de la mejora en el inventario georreferenciado del sistema de distribución. La recuperación de la mora. Obviamente, cuando vino la pandemia, de inmediato uno de los primeros actos que emitió la Comisión Interventora fue la declaratoria de suspensión, por orden del Presidente de la República, de los cortes del servicio. No solo a los morosos, cortes, no se puede cortar porque tenemos una situación compleja desde la salud y eso prima tener energía en los cables y disponible para que los usuarios la consumieran. Y eso generó un disparo absurdo en la morosidad. Nosotros veníamos con una morosidad de 9.400 millones de lempiras a febrero del año 2020 y hoy estamos en 13.020 millones de cartera morosa, 13.020 millones de lempiras. Y eso es una parte muy importante, los usuarios del masivo del residencial, que adeudan 6.488 millones de lempiras a la fecha, pero también el gobierno adeuda 3.488 millones de lempiras a la estatal energética. Miren, como les decía hace algunos minutos, tenemos un problema de una empresa estatal que es fundamental para el desarrollo de Honduras. Si nos quedamos sin energía eléctrica, el país se cae. Y ahora estamos conflictuados por la posibilidad de una demanda legal contra el Estado de Honduras. Por eso tenemos en línea a la embajadora de Colombia en nuestro país, la embajadora de Colombia en Honduras, Luz Marina Rivera, que se va a referir justamente al problema que tiene esta empresa de capital colombiano, Energía Honduras. Señora embajadora, buenos días. ¿Cómo valora esta temática? Buenos días, Renato. Gracias, Renato. La verdad, yo quiero hacerme presente en este programa, pues porque es una preocupación del gobierno colombiano este tipo de situaciones y la actitud del gobierno colombiano y del Estado colombiano, pues porque estas son cuestiones que trascienden a los mismos gobiernos y corresponde a la entidad estatal, independientemente que cuál sea el gobierno de turno, y eso es a nivel global, universal, quien responde es el Estado. Entonces, desde esa óptica, la Cancillería colombiana, inclusive la Presidencia de la República, ha estado pendiente del tema de inversión y del estado de las inversiones en Colombia. Yo quisiera hacer una pequeña disertación sobre lo que son las alianzas público-privadas. Las alianzas público-privadas es un modelo de realización de obra pública que atienden los mayores estándares internacionales. No es que cada país establezca las reglas de juego, ni que cada país plantee las circunstancias, sino que esto está determinado por un modelo que está establecido internacional. Colombia
inició esta experiencia y también tuvimos muchísimos problemas al inicio de entender el modelo, de que el funcionariado público lo entendiera, de generar una institucionalidad sólida, fuerte, con capacidad de responder técnicamente y políticamente. Entonces, sí estamos ante un modelo que no es fácil de entender, que cuando los países lo asumen, deben contar con un respaldo técnico, institucional, y me permito también citar el político muy sólido, porque si no se empiezan a dar este tipo de situaciones, porque al ser los estándares internacionales, si los estándares nacionales no corresponden, se dan este tipo de situaciones, o se puede dar este tipo de situaciones, que adoptamos un modelo muy alto, con unos estándares muy altos. El representante del BID aquí en Honduras conoce y es la entidad que ha ido promoviendo la utilización de estos modelos de alianzas público-privadas cuando el Estado con recursos propios no puede asumir este tipo de proyectos que exigen una altísima inversión. Un Estado solo no podría asumir lo que corresponde a este tipo de inversiones de infraestructura y energía en particular. Entonces se acude a un tercero por licitación internacional y bajo el modelo de la alianza público-privada, el privado puede invertir y hacer usufructo de parte de las ganancias. Si bien es un sector público, no se habla de ganancias de los ingresos que recibe la empresa. Es raro el Estado que esté en capacidad de asumir en un 100% por obra pública este tipo de emprendimientos. Entonces yo quería hacer como ese entendimiento, porque es un poco también como la situación original que puede dar a entender esta situación particular. He quedado así como pensando si usted está diciendo que el país todavía no comprende o no acaba de comprender este modelo de la alianza público-privada a la luz de la experiencia que tiene la empresa Energía Honduras aquí en el país. Mire, yo le digo que en Colombia nosotros todavía tenemos problemas. Nosotros hace poco se lanzó un proyecto enorme que fue la 4G. Y todavía con una experiencia de casi 20 años tenemos problemas para asumir el modelo, más ahora que Colombia es parte de la OCDE y los estándares en el marco de la OCDE son muchísimos más altos. Entonces sí, pero la preocupación que hay es que el sector público, por ejemplo, establezca quién es el interlocutor, quién es el promotor de las alianzas público-privadas y quién es el que estructura los contratos y quién es el que responde ante el inversor y eventualmente ante acuerdos internacionales. Colombia y Honduras tienen un tratado de libre comercio con un capítulo sobre protección a la inversión. Entonces es claro desde el comienzo que a nivel nacional se diga el interlocutor único en materia de alianzas público-privadas es tal entidad. Por eso digo, esa parte nosotros ya la solucionamos, pero no todos los países han tenido esa posibilidad. Embajadora Luz Marina Rivera, yo asumo que ustedes le han dado seguimiento a este caso del capital colombiano en la empresa Energía Honduras y que a esta altura apoyan totalmente los requerimientos y los planteamientos que hace esta empresa ante el Estado de Honduras con sus diversas instituciones, NE, SAP, etcétera. Nosotros, el Estado colombiano y el gobierno al que yo represento, tiene por obligación hacer respetar los intereses de la nación colombiana en el exterior. Toda embajada tiene por obligación velar por el cumplimiento de los intereses de su país en el exterior. Claro, desde ese punto de vista, yo he estado enterada desde mi llegada. Yo llegué el 3 de junio del 2019 a Honduras y la EH fue materia de trabajo mío desde el 18 de junio cuando hubo
un incendio en San Pedro Sula de vehículos y bienes de contratistas de la EH. Desde el mismo momento en que yo llegué, esto se me volvió un trabajo, además de otros temas, otras empresas colombianas, pues que también tienen algunas dificultades. ¿Cuál es el deber de una representación diplomática? Ese. Pero son los directos involucrados en el marco de los contratos, en el marco de las obligaciones adquiridas, quienes deben agotar todas las vías para un acuerdo. La vicepresidenta y canciller se manifestó el viernes sobre este asunto y pues está en curso que la vía sea la negociación, que la vía sea el cumplimiento de lo acordado bajo ese contrato de APPs. Yo leí el contrato y como dice el gerente, es un contrato bastante difícil de leer, muy técnico, muy lleno de especificaciones técnicas, pero entonces solamente los directos involucrados pueden negociar, sentarse a negociar y lograr un acuerdo que sea satisfactorio para todas las partes y también para los usuarios, para la población. En Colombia hemos tenido este tipo de problemas, sobre todo en la costa atlántica, en Barranquilla, Cartagena, y el que siempre ha resultado perjudicado es el usuario. ¿Cuál es? Me voy a disculpar ante el público, pero la verdad es que no he leído estas declaraciones de la vicepresidenta canciller de Colombia en relación a este conflicto que enfrenta Energía Honduras. ¿Cuál es la postura, más allá de lo que usted nos está diciendo, oficial que tiene el gobierno a través de su canciller sobre este conflicto? Pues debo aclarar que no son declaraciones, son instrucciones. La canciller instruye, la vicepresidenta y canciller, en que se agoten todas las vías de acuerdo, todas las posibilidades de acuerdo, para que nadie resulte perjudicado y para que la última opción sean tribunales internacionales. No sé, en Colombia tenemos un dicho que más vale un mal acuerdo que un buen pleito, porque en el buen pleito empiezan a medrar firmas de abogados internacionales, muchísimos actores tienen que entrar también a este tipo de soluciones, son soluciones que no son de un día para otro, y donde siempre, como digo, el usuario es el que va a terminar pagando cualquier tipo de sanción. O sea, frente a los riesgos a futuro, siempre se va a privilegiar, y esa es la instrucción, esa es el punto de vista de la Cancillería colombiana, que se agoten todos los medios de acuerdo y que el tema se circunscriba a lo técnico del contrato, que no hayan otros factores adicionales exógenos, ajenos a los contratos, que empiecen a gravitar y a ir en contra de una muy buena oportunidad de obtener un acuerdo. Hay dos países en América Latina que siempre han mantenido magníficas relaciones, Honduras y Colombia. ¿Estas relaciones no han sido afectadas por este problema que se presenta ahora con la empresa Energía Honduras? Bueno, Colombia y Honduras mantienen relaciones desde el 1 de enero de 1825. ¿Sí? Es de esperar que en un trayecto histórico hayan diferencias, desavenencias, cuestiones que tratar y sentarse. Colombia confía totalmente que esas relaciones, la calidad de esas relaciones están por encima de todo. Colombia ha tenido un especial interés en fomentar y de hacer más fecunda esta relación. Voy a citar que Colombia es el segundo inversionista individual después de los Estados Unidos. Y qué pena voy a decir más cifras en ese berenjenal de cifras que ustedes ya tienen en la cabeza. Del año 2000 al año 2019, Colombia
hubo inversiones colombianas en Honduras de 595 millones de dólares. Solamente para citar la pandemia, entre los meses julio, agosto y septiembre, o sea, el tercer trimestre de 2020, las inversiones colombianas aumentaron en 47 millones de dólares, lo que quiere decir un 206% más que julio, agosto y septiembre de 2019. O sea, de un año a otro, las inversiones colombianas y en pandemia aumentaron 206%, 47 millones. O sea, eso habla de lo que son nuestras relaciones. Gracias a las inversiones colombianas que han llegado aquí, ya detectamos, ya hay inversiones colombianas en Honduras. Ya hay 2 grupos hondureños que gracias a esta experiencia, gracias a este intercambio, transferencia de tecnología, transferencia empresarial, conocimiento entre los empresarios, ya hay inversiones hondureñas en Colombia, lo cual no hace más que llenarnos de satisfacción, sobre todo en este momento en que la recuperación económica es lo que más ocupa, lo que más preocupa a los estados y a los gobiernos. Y no se entendería un país que aspire a la recuperación económica con problemas de provisión de energía eléctrica. Le agradezco su participación esta mañana aquí en Frente a Frente para conocer la postura del gobierno colombiano, señora embajadora Luz Marina Rivera. Que tenga buen día. La embajadora Luz Marina Rivera, le he puesto cabeza a lo que ha dicho la embajadora por instrucciones de la vicepresidenta canciller. El problema debe resolverse a la embajada de Colombia en Honduras estrictamente en el marco técnico del contrato, sin factores exógenos. Y pensé a qué se está refiriendo la embajadora. Es que sobre este tema se ha dicho mucho de las presiones externas por grupos empresariales hondureños que se quieren quedar con este asunto de la medición y de la reducción de las pérdidas técnicas y no técnicas de la energía eléctrica. Asumo que a eso se está refiriendo la embajadora cuando dice, por instrucciones de mi vicepresidenta canciller, nos ha pedido que mediemos en función de que este conflicto se resuelva estrictamente de la manera técnica, en función de lo que dice el contrato, sino al arbitraje internacional. ¿Cuánto influyen estos factores exógenos? Porque aquí lo está pidiendo la empresa privada también, que usted y la otra parte se sienten para negociar, admitir los incumplimientos y ahora que solo faltan 2 años, reordenar este contrato para que termine y no termine en este trauma que tenemos ahora. Y Renato, yo quiero destacar de la presentación que ha hecho la señora embajadora un aspecto antes de referirme al segundo que usted menciona, de cuánto han pesado estas presiones, y es el del modelo de contrato en el tema del plan de inversión referencial para pérdidas de energía. Nosotros estamos haciendo el papel de un mecanismo, un puente entre los fabricantes, entre los proveedores de materiales, de medidores, de transformadores, de cables, de postes, para hacer esas inversiones. Nosotros de esa gestión, de esa transacción, no hacemos un usufructo de ninguna naturaleza, porque están pasando pass-through, se conoce el término, o sea, directo, vía directa, del inversionista operador a la ENE, los pagos de la recuperación de estas inversiones que se han hecho. Y es una inversión a riesgo. Quiere decir que nosotros, esto nos lleva a un AIU, ni lleva un plan, un tema de valoración de riesgo por la transacción. No, esto tal cual, metemos $10 a la red, $10 estudia y analiza juicioso la supervisión, $10 analiza y valida la ENE, y $10 el comité técnico del fideicomiso le reconoce si hay mejora efectiva de los flujos de la estatal producto de la recuperación de pérdidas. Este es un riesgo grandísimo. Yo creo que ningún otro proveedor en el mundo vende un kit de $100 millones en medidores
y dice, bueno, me pagan si las pérdidas bajan, pero así estamos trabajando en este plan de inversión referencial de todas maneras, en lo que hace referencia a la señora embajadora respecto a las inversiones y de que no generan en esta APP una utilidad para el inversionista operador ni ganancia alguna. Un riesgo altísimo, sí. Segundo, las presiones, obviamente hemos tenido presiones, yo lo he venido diciendo, y presiones que pesan y que han llevado las discusiones no al plano técnico, no al plano económico, no al criterio científico, no al rigor estricto que debe tener la discusión, sino que ya estamos yendo de una y otra parte a las instancias judiciales, cuando han debido zanjarse esas diferencias y evaluarse por parte de empresas especializadas. Si las partes no estamos de acuerdo, el mecanismo en el contrato está clarísimo. Vaya y si hay una diferencia, una discrepancia, trate de negociar, trate de arreglar. Si no hay arreglo, vaya a una instancia de un tribunal de arbitramiento, que es lo que hemos hecho nosotros en la mayoría de los casos. Vamos a la pausa comercial y ahora sí nos vamos a concentrar otra vez en este asunto de las pérdidas, porque sigue siendo el talón de Aquiles de este conflicto. La ENE diciendo que Energía Honduras ha incumplido y Energía Honduras defendiéndose que en el asunto de las pérdidas técnicas también la Empresa Nacional de Energía Eléctrica ha incumplido, fuera de otras cosas como la ausencia de una línea base, como la ausencia de un BADE en el caso de los honorarios físicos, honorarios fijos, perdón, y otros factores que arguye Energía Honduras han impedido cumplir con esa meta de la reducción porcentual en 17 puntos de las pérdidas de energía en el país. Retornamos siempre con el gerente general de Energía Honduras, Ricardo Roa, y ahora sí con Jussi Zelaya, director de control y pérdidas de esta empresa de capital colombiano. Solo permíteme unos segundos, Jussi. El presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, Eduardo Facosé, hijo en comunicación con Frente a Frente. Eduardo, buenos días. Buen día, Renato, y muchas gracias por permitirnos la participación en su programa. Un saludo a don Ricardo y a los demás miembros de EH. Mire, la verdad que el sector privado guardamos bastante preocupación con el problema que está sucediendo. Y nuestra preocupación es que el problema realmente radica en el deterioro y la falta de seguridad jurídica, ¿verdad?, que nos está viendo afectado aquí en el país. EH también guarda grande responsabilidad con esto, ¿verdad? Yo creo que desde el inicio escogieron socios locales que pareciera que tenían intereses encontrados, ¿verdad?, con los que ellos tenían, ¿verdad? Y yo creo que ese lamentable, ¿verdad?, que después de 4 años, ¿verdad?, empiecen con estos procesos legales o estos procesos de arbitraje, ¿verdad?, que han querido iniciar. Esto se tuvo que hacer desde el inicio, desde que empezaron las diferencias, ¿verdad? Y el problema y la preocupación nuestra es que a través del tiempo no se han podido resolver estas diferencias. Esto es un contrato. O sea, nuestro país lo que está demostrando es que no tenemos capacidad de poder diferir diferencias, ¿verdad?, ni en arbitraje, ni en el proceso legal de un contrato establecido. Esto es grave. Ahora, el Estado también guarda responsabilidad, ¿verdad? Yo me pregunto qué tienen que decir los que firmaron y aprobaron este contrato, ¿verdad? Vemos cómo desaparecieron Coalianza, ¿verdad? Estas son grandes preguntas que todos tenemos. Entonces, ahora el problema se ha vuelto una batalla de opinión pública en vez de ser un problema que debe resolverse técnica y legalmente, ¿verdad? Yo llamo a las partes a diálogo y a conciliación. Si realmente existe voluntad de compromiso, busquen un espacio de arbitraje internacional y que cada parte ceda en sus posiciones dentro del marco del contrato, porque los hondureños en general, la verdad que lamentamos el resultado de esta relación que han tenido, porque al final los que hemos salido afectados somos todos los usuarios. Ha habido un deterioro en la calidad del servicio, ¿verdad?, por estas diferencias que tienen entre la ENE y EH. Entonces tampoco queremos que extiendan el contrato, ¿verdad?, solamente que cedan sus posiciones, que cada quien asuma sus errores, que asuma sus responsabilidades y que se pueda terminar el contrato en paz y en orden.
¿verdad? Realmente nos preocupa la incapacidad de poder resolver las diferencias a nivel de arbitraje y a nivel de seguridad jurídica. Esto es lo que llama a todos a la atención, es que la legalidad no está funcionando en nuestro país, ¿verdad? Y eso debe ser motivo de gran preocupación. También nos preguntamos, ¿verdad?, qué está sucediendo en el comité técnico del fideicomiso, porque son también los que deberían de estar dictaminando las acciones, y pareciera que no aparece nadie. Sería bueno también que preguntáramos ahí. Entonces, ojalá que resuelvan con diálogo y con conciliación estas diferencias, ¿verdad?, y que cada quien sepa reconocer sus errores, porque han habido errores de ambas partes, ¿verdad?, y desearle lo mejor, porque este es un tema que nos afecta a todos en el país. Esto no es un tema que afecta a un sector o a otro, sino que nos lleva de encuentro a todo el país. Entonces llamamos a poner las mejores voluntades para buscar compromiso. Como dijo la señora embajadora, mejor un mal arreglo que un buen pleito, ¿verdad? Entonces secundamos esa moción de la señora embajadora. Muchas gracias, Renato. Eduardo Facusé, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés. Y dijo la embajadora también que al final los patos los pagamos nosotros, que al final cualquier demanda que pierda el Estado financiera recae en las espaldas de todos nosotros. Juan Carlos Icafi, el presidente del COEP, ha manifestado que es lamentable que durante la vigencia del contrato con EH las pérdidas no hayan disminuido, por lo que demandamos sin perder más tiempo que se inicie un diálogo franco, transparente, abierto y positivo en un marco de respeto entre las partes para buscar una solución que garantice criterios de operación que permitan optimizar sustentabilidad y proteger los grandes intereses de la patria. El sector privado urge buscar solución al conflicto de energía. Yussi Zelaya, seguimos con este asunto de las pérdidas, que es el punto general de la discrepancia, entre otros puntitos donde hay ya no solo disensos, sino que discrepancias profundas entre EH y NE. Sí, gracias, Renato. Bueno, en principio quiero aclarar que cuando nosotros recibimos la operación de la empresa de distribución, venía la empresa distribuidora con una tendencia a la alza del indicador de pérdidas. O sea, si vemos el histórico del indicador de pérdidas de energía, veníamos con una tendencia alcista, llegando a un número conciliado, como dice don Ricardo, de entrega al inversionista operador del 31.95, que es el dato inicial que vemos en la gráfica. Luego, en cuanto tomamos operación, se ve ya directamente una tendencia de reducción importante de los 4 puntos porcentuales, cerrando el primer año en 27.9 puntos porcentuales. Esa es una tarea importante y muy seria, porque cuando un indicador de pérdida va increciendo, cambiar la tendencia es complicadísimo, y haber hecho eso en un primer año no solo habla del background y del expertise que tiene el inversionista operador y lo que vino a implementar, sino también de una reacción del mercado local, una reacción positiva, porque para bajar las pérdidas de energía en un país, Renato, está comprobado que no solamente se necesita inversión, sino que tiene que haber un plan integral de nación, en la que participe la sociedad civil, en la que participe el Ministerio Público, en la que participe a veces la DPI, en la que hay un plan integrado, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, todos trabajando en pro de arreglar un problema que perjudica a toda la nación. Luego vemos que continúa la tendencia a 24.86, fue el cierre del segundo año. Este es el indicador que manejamos contractualmente, es decir, en lo que respecta a la responsabilidad del inversionista operador. Implantamos el sistema de gestión comercial, un sistema muy robusto de una empresa reconocida a nivel internacional, con presencia en más de 100 países, que es Indra. Implantamos el INCMS y luego descubrimos que cuando se implanta un sistema robusto de facturación, pues se depura muchísimas cosas que se vienen facturando y que no estaban bien facturadas. Entonces se ve que justo en ese año sí hemos tenido un incremento. ¿En qué año? En el año 3 de operación, que es el 2019, ¿vale? Si ahí sí hubo un incremento, pasamos el indicador contractual del 24.86 al 28.16, se ve que el incremento inicia cuando suceden dos cosas importantes. Uno, la entrada del sistema comercial, y dos, el siniestro, que lo mencionó la embajadora, que es que nos queman más de 20 vehículos en San Pedro Sula. Toda esa situación
también tiene una reacción del mercado, o sea, que nos quemen unos vehículos, que salgan hablando mal de nosotros, que digan que cobramos de más, etcétera, etcétera. Hay una reacción negativa que se logra ver y que impacta también el indicador de pérdida. Aunque los interventores hablan que en el año 02 y 03, que en el 02 no se cumplió, que hubo pérdida. El 02 y este sería el 03. Este sería el 0. Bueno, ahora voy a decir en qué consiste esta gráfica y qué es lo que dice el supervisor. Luego este es el año COVID, que nosotros en lo que es nuestra responsabilidad cerramos en 24.95 y hoy el cierre de julio de 2021 que estamos en 21.6. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que estas son las pérdidas de energía del sistema de distribución de Honduras? No, estas son las pérdidas en lo que respecta a la responsabilidad del inversionista operador. ¿Cuáles son las pérdidas del sistema de Honduras? Estas que están acá, 28% en el cierre del año 2, 31.8% en el año el cierre del año 3 y 35% en el año COVID. Ojo con esto. ¿Cuál es la diferencia? Y luego, ahora, desde que cerró el año COVID a hoy, pues se ha logrado bajar en 8 meses 3.5 puntos porcentuales, que ha sido gracias a un esfuerzo y a una inversión importante que hemos hecho. ¿Cuál es la diferencia, digamos, entre el indicador de distribución y el indicador que nosotros manejamos como responsabilidad del inversionista operador? Básicamente, dos variables. La primera es el incremento de pérdidas técnicas, que como bien ya aclaró el ingeniero Roa, no es una labor que depende de nosotros. Y gracias a que, si ves, la demanda en el país ha aumentado cada año 2.77, 2.84, 4.78%, y no ha habido inversión en nuevos circuitos, en subestaciones, en repotenciación de cable. Eso ha ocasionado que las pérdidas técnicas incrementen 3 puntos porcentuales. Pues eso, como no es responsabilidad de nosotros, nos lo descontamos de acá, y es una de las diferencias importantes que hacen los 10 puntos de diferencia entre el indicador de distribución y el indicador contractual que manejamos. Entonces, 3 puntos porcentuales de 10, y luego los otros puntos porcentuales serían 6.5%, que es por efecto de la pandemia, que son los 600 gigavatios hora que entraron de mayor pérdida en el año 2020 por la pandemia, que es un hecho eximente de responsabilidad nuestra, y con lo cual también nos lo descontamos del indicador, y eso es lo que hace la diferencia de 10 puntos porcentuales entre una cosa y otra. Por ejemplo, ¿de dónde salen los 6.5 puntos porcentuales y por qué 600 gigas de deterioro? Hay una manera muy fácil de explicarlo. Podemos dividir Honduras en dos mercados, los grandes consumidores y el mercado residencial, ¿ok? Entonces, nosotros tenemos estudios internos que en los grandes consumidores, que pesaban el 45% del consumo de energía, perdemos el 3%. Es un mercado que pierde solamente el 3%. Y en el mercado residencial o comercio menor se pierde 30%. ¿Qué pasó en el año COVID? El residencial creció un 22% su consumo y los grandes clientes bajaron en torno a un 15%. Cuando esto sucede y hay una composición nueva del mercado, pues al final el efecto aritmético da un incremento solamente por ese efecto de 1.5 puntos porcentuales de pérdida. Eso es un hecho exhibiente de responsabilidad nuestra y por eso es que nos lo descontamos. Eso para ponerte un ejemplo. No tiene nada que ver, Renato, la gestión que se hace hoy en la distribución de energía y en el control de pérdidas con lo que se hacía antes. Es otro mundo totalmente diferente, desde los sistemas, desde la cantidad de inversión, desde las acciones que se hace, de cómo se estructura un plan de pérdidas, que yo no puedo explicarte aquí un plan de pérdidas porque serían 8 horas al menos para ver la punta del iceberg. Es una cosa complicada, pero que sí tenemos certeza y seguridad que lo hacemos bien y que lo venimos haciendo bien. Otra cosa importante, porque hay mucha desinformación con respecto a este tema, es cuánto es el hueco financiero de la ENE por el tema de distribución de energía, porque también hay un tema de pérdidas en transmisión, que eso no tiene nada que ver con nosotros, un tema también de administración propiamente de la ENE. Pero ¿cuánto es el tema en el que nosotros podemos ayudar? ¿A cuánto equivale? Pues el hueco financiero del ENE por pérdidas en distribución, incluyendo el no cobro, que son dos cosas distintas, ¿vale? Es de $238 millones, ¿ok? Anuales, por distribución. Una cosa importante es que, aunque se habla mucho de que hay un 15% de pérdida reconocida, eso no es así, porque el cálculo del precio medio de venta, el factor de expansión, que es lo que calcula las pérdidas reconocidas, depende de qué tanta energía se factura, y realmente lo que se está reconociendo de los 15.3 puntos porcentuales de pérdidas técnicas que tiene el ENE,
solamente se le reconocen 10.3. Eso es un problema también para la estatal eléctrica, que eso lo tiene que solucionar la CRE a través del estudio de pérdidas reconocidas. Entonces, claro, solamente ahí la ENE pierde 5 puntos porcentuales entre sus pérdidas técnicas y sus pérdidas reconocidas, ¿ok? Y bueno, al final, el hueco financiero son 238 millones de dólares. Millones de dólares anuales. Estoy hablando del último año interanual con el 31.4% de pérdidas, que es las pérdidas de distribución, no las contractuales, ¿vale?, que mencioné. Y adicionalmente a este hueco estructural, pues entra por tema de VAT, que también está en el precio medio de venta, 172 millones de dólares de ingresos anuales, de los cuales nos pagan el 10.5 millones mensuales, que son 126 millones anuales, y ellos se quedan con 46 millones pues para sus gastos y para algunos pagos que realizan. Entonces, digamos que otra cosa importante que hay que aclarar es que de ese 31.4% de pérdidas, no es que ese no es problema del inversionista operador en su totalidad, solamente 16% de pérdidas son pérdidas no técnicas, y es lo que nosotros estamos atacando, pero hay un 15.3 que no nos toca a nosotros, es decir, casi que la mitad de esto nosotros no tenemos absolutamente nada que hacer, y adicionalmente hay un 7%, según hemos oído declaraciones de los comisionados interventores, 7% de pérdidas en el sistema de transmisión. O sea, súmele a eso alrededor de, no sé, 80 millones de dólares adicionales. Entonces, siento que está mal dicho decir, bueno, el principal problema de este país son las pérdidas no técnicas del sistema de transmisión, y con intervenir a EH, pues vamos a salir del tema. No se sabe muy bien cómo, porque si nos intervienen no sabemos quiénes van a hacer las inversiones ahora, dado que la inversión sale de holding, que del inversionista operador, y aparte de eso, que estamos hablando que el tema de pérdidas no técnicas únicamente equivale al 50% del problema, ¿vale? Eso es prácticamente lo que... Bueno, otros datos importantes: hemos hecho 1 millón de acciones en los 4.5 años, estamos detectando 13.000 fraudes por mes, o sea, estamos regularizando 13.000 fraudes por mes, una cantidad de energía importante, y si sumamos toda la energía que hemos recuperado en el plan de pérdidas, en lo que llevamos de operación, nos da 575 millones de dólares de recuperación que no hubieran existido si el inversionista operador no hubiera llegado. Es decir, que el hueco financiero que tuviera la Nacional Eléctrica, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, sería mucho más grande que si nosotros no hubiéramos estado acá. Bueno, si me pueden poner por favor la primera gráfica que comenzó a comentar Yussi Zelaya, la primera gráfica. La 4. Sí. Aquí se marcan las diferencias del pensamiento de Energía Honduras y de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, que es complejo, no es fácil, y que tiene que resolverse en una mesa de diálogo. Yo estoy claro en eso, leí bastante, pero acabar de comprender este tema es sumamente complejo, pero lo resumo: aquí están las posiciones encontradas de ellos. Por eso es que todo el mundo les insta a que se sienten a dialogar pensando en Honduras, para no arrastrar al país a desmejorar aún más su imagen de inseguridad jurídica y complicar aún más las finanzas ya de por sí deterioradas que tenemos. Admite EH que ha incumplido algunos aspectos, porque el asunto es ese: sentarse a dialogar admitiendo los errores cometidos y a partir de ahí tratar de componer la cosa. Renato, usted lo está viendo los números y las cifras y estos análisis que usted ha hecho en lo que hace a nuestras funciones y nuestras obligaciones. Obviamente hemos cumplido con creces. Hoy tenemos una circunstancia, un factor exógeno, adverso para el mundo, la pandemia, donde el deterioro del mercado, la difícil situación de la economía familiar, de más de 1.300.000 usuarios que en este país consumen menos de 100 kilovatios hora. Hay temas sociales e económicos importantes. ¿Quiere usted saber que desde el diciembre de 2016 hasta julio del año 2021, hasta julio 31, 147% de incremento en las tarifas del servicio de energía eléctrica se han decretado y se han dictaminado por parte de las autoridades del gobierno
en contra de esos 900.000 clientes que consumen menos de 50 kilovatios hora. Son 900.000 usuarios que consumen menos de 50 kilovatios hora en el país, que vieron impactadas sus economías familiares cuando antes pagaban 100 pesos por la factura de energía y hoy pagan 247 pesos por ese incremento. Eso no es de nuestro resorte, no es de nuestro control, pero se suscitó. De modo que esas son las situaciones que hoy son ajenas a nuestro control y a nuestra posibilidad de gestionar o tramitar alguna para que este deterioro no tenga estas consecuencias que tiene. Inversiones, insisto, que ha dejado de hacer la estatal energética, ya le hemos expuesto, y pues esa es la realidad. En lo que corresponde a nuestras obligaciones, usted lo ha visto, el resultado, la mayoría, lo que tiene que subir subiendo, lo que tiene que bajar bajando, y frente a una situación bien compleja en el marco de la ejecución de lo que es el contrato de prestación del servicio a través de la APP. ¿Sí han recibido 630 millones de dólares en estos años? Claro que sí, Renato. Nosotros debiéramos recibir 900 millones de dólares de esos 66 meses que llevamos operando el servicio, pero también, como se lo dije, hemos recaudado para el país y para el sector eléctrico 4.700 millones de dólares. Ahora, yo le digo algo a mis compañeros todas las mañanas cuando estamos debatiendo este caso, entre lo recibido y lo invertido, mal no le ha ido a la empresa Energía Honduras en este negocio. Bueno, aquí está la foto. Pues mal no nos ha ido siempre y cuando nos reconozcan las deudas, siempre y cuando nos paguen la inversión que hemos hecho. Hasta ahí podremos saber si nos ha ido mal o bien. Por ahora solo estamos teniendo cuentas por cobrar importantes en nuestros balances. Por ahora estamos a la espera de que siga haciendo trámite la validación, el reconocimiento y la aprobación de pago de las inversiones que hemos ejecutado, que usted las ve ahí. Vamos 141 puntos para solo el plan de pérdidas. Yo aquí no estoy haciendo mención del honorario fijo. ¿Cuánto? 50 millones de dólares hemos invertido en la red de distribución. Tuvimos ETA y OTA donde tocó sacar 3 millones de dólares del PIG de la compañía porque no, eso es un riesgo que asumió el inversionista operador que ante estas circunstancias había que devolver. Nosotros entonces hoy, de esas 141.7 millones de dólares que hemos hecho en el plan de recuperación de pérdidas, hemos recibido un pago de cerca de 40 millones de dólares y están pendientes, se han aprobado cerca de 70 millones de dólares y hace falta por pagar 102 millones de dólares. Bueno, aquí estoy viendo esta gráfica desde la perspectiva de la empresa Energía Honduras. Estas son las deudas del Estado con la empresa. Y si las puede usted describir así claro rápidamente. Sí. La más importante es la que ya mencionamos, es la diferencia entre el honorario fijo que debió pagarse y que aún no se paga, que son 324 millones de dólares por concepto de esa diferencia en el honorario fijo. Estamos hablando de unas cuentas por cobrar por el honorario de éxito por recuperación de la mora, que recientemente hubo una denuncia de la CNA de un pago o de una gestión indebida un pago de honorario de éxito por recuperación de la mora. Eso está absolutamente ya resuelto a estas alturas del partido, 11.6 millones de dólares. Las inversiones que hemos hecho en el plan de recuperación de pérdidas, ahí contablemente en el balance al cierre del 31 de julio son 86 millones de dólares. Y como decía, los intereses que corren y que están en el contrato por el no pago del honorario fijo completo suman ya unos 62 millones de dólares. Estamos hablando de 484.4 millones de dólares que a hoy el Estado de Honduras le deuda a la inversionista operador. La pausa y retornamos. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Si está pasando, está en tunota.com. Más titulares noticiosos de este lunes. Extienden toque de queda en Honduras hasta el 22 de agosto. Recuerde que hoy puede obtener en PDF tunota.com como si lo tuviese en la mano, lo puede hojear. ¿A quiénes se le aplicarían las 20.000 dosis de la vacuna rusa Sputnik V que llegaron a Honduras? Aquí le contamos todo completito. Anciano mató de 4 escopetazos a un hondureño cuando intentaba robar su casa en España. Migrantes deportados de Estados Unidos son trasladados a frontera de México y Guatemala. Noticias de migración, columnas de opinión, entretenimiento, todo en tunota.com. Si está pasando, está en tunota.com. Soluciona al instante con nuestro adelanto de salario, cajero ATM Banet, Occidente en línea, ventanillas a nivel nacional. Solicítalo ya. Banco de Occidente, apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande de mañana. La pausa y regresamos. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana.
La última gráfica que teníamos aquí, había una cifra de 484 millones de dólares. 484 millones de dólares. Voy a esperar que se cargue. Esa es la base de una futura demanda. Solo es la base de una futura demanda que pudiese multiplicarse. No, es que aquí estaba el total. Aquí estaba el total. Aquí está, Renato. Aquí está el total. Yo es que estaba buscándola, aquí está el total. Miren, esta es la base de una eventual demanda. 484 millones, 414.381 dólares. Es la base, y esa se pudiese multiplicar. Bueno, la intervención se esperaba para el viernes, luego para hoy, no se ha producido. Sí, Renato, realmente no se ha hecho material esta intervención que, déjeme referirme a todos los televidentes. Yo conozco mucho intervenciones, en mi país las hice hace 17 años, casi, no, en el año 98, a empresas del Estado, prestadores del servicio, siendo yo funcionario de la Superintendencia de Servicios Públicos, que es el órgano de inspección, control y vigilancia de los entes prestadores de estos servicios en el país. Y es una intervención que normalmente conlleva dos circunstancias particulares. Una, que el ente prestador entre en cesación de pagos de sus obligaciones financieras contraídas con los proveedores, con los bancos. Si esa empresa ya entra en un estado económico deficitario y que la pone en inviabilidad. Y la segunda, que se ponga en alto riesgo la continuidad y la prestación del servicio. Esas son las razones por las que se hace una intervención en el país a empresas prestadoras. Este contrato tiene tres causales para una intervención, tres razones. La primera es que habiendo un hecho eximente de responsabilidad, la parte que lo declara nuevamente diga, mire, yo no puedo, digamos, afrontar las condiciones de ese hecho eximente de responsabilidad, no puedo volver a las condiciones iniciales, yo no voy a seguir en el contrato, no se puede volver al contrato, es una causal para intervención. La segunda es que no medien de la contraparte obligaciones incumplidas, y esto pues ya lo declaramos desde noviembre del año 2019, que la contraparte ha incumplido el contrato. Y la tercera, que se ponga en riesgo la continuidad de la prestación de servicio. Y nosotros hemos venido diciendo que efectivamente con una intervención de estas ilegal, indebida, violando una medida cautelar que hoy tenemos de amparo a favor nuestro, es violatoria de toda la seguridad jurídica, de toda la estabilidad del contrato. Y segundo, pues estamos hablando de una empresa que tiene más de 2.500 empleos, entre directos e indirectos, que ha venido sumando, que ha venido haciendo inversiones importantes en la red de distribución también, en lo que dijimos en la plataforma tecnológica, en lo que dijimos en la mejor proveeduría de un servicio, una calidad de servicio, y que hoy la estatal energética no tiene conocimiento de cuál es la realidad de los activos, de cómo están siendo operados, de cómo están siendo mantenidos, de cuáles son las cuadrillas, de dónde están operando, cada una de las mismas. La nueva plataforma tecnológica, el INS, es una digamos, desatraso de un rezago tecnológico que llevaban con el IBM 390. Hoy estamos hablando de una plataforma que unas variables... ¿La desconoce la ENE? La desconocen plenamente, no hemos podido hacer, les hemos planteado una agenda de... O sea, que una intervención con la ENE para llenar el vacío de ustedes limita también a la ENE por desconocimiento de... Mire, lo que más pone en riesgo es la facturación del servicio. Eso, aunque la plataforma es robusta y es sólida, es nueva, está en proceso de implantación. Esto ha venido teniendo permanentemente ajustes. Ahí lo mostró el ingeniero Yussi, cómo se decantó una gran cantidad de, perdónenme la expresión, de basura que tenía el sistema IBM 390 y que hoy ya está depurada. Sigue faltando un ejercicio de depuración de esa base de clientes. Yo lo decía, hay cerca de 2.500 a 3.000 millones de esa cartera que está ahí en el balance, en las cuentas, que es inexistente, de predios de más de 200.000 usuarios que no existen, o cuentas que no existen y que hay que eliminar. Todo eso genera una necesidad de conocimiento muy profundo, muy científico, muy preciso, respecto de lo que es hoy la confiabilidad en la facturación, los canales de recaudo del sistema eléctrico en el país. Voy a terminar porque... El análisis de esto también depende de el prisma con que se vea. He recibido bastantes mensajes, por ejemplo,
Me dice Gilberto, ¿cuál es la forma de pensar de Gilberto Ríos sobre esta problemática presentada? Gilberto es un hombre de izquierdas, es aspirante popular, creo que a una diputación. Me dice Gilberto, lo que debemos reflexionar es que la privatización salió más cara y más ineficiente que la situación anterior, además de los despidos masivos que significó, miles de trabajadores a la calle y tarifas de hasta 400% más caras. Esto también es responsabilidad del FMI. Es inaceptable que además nos digan que tenemos una deuda de tales dimensiones. Saludos a sus invitados. Bueno, así en unos 45 segundos, ¿es el modelo como tal o qué es lo que ha tronado esto? ¿O prácticamente lo tiene a punto de tronar? Bueno, es el modelo en parte, como estuvo establecido este contrato, ya le hemos hecho referencia, tiene bastantes situaciones que se prestan a interpretaciones y en el medio de ellas es que surgen estas discrepancias y diferencias. Primero, el contrato es un contrato súper complejo, súper atípico en el mundo, sin embargo, no ha tenido ni ha sufrido una coma de variación oficialmente este contrato en 5 años y medio de ejecución que hemos venido requiriendo desde el inicio. Segundo, este proceso es un proceso muy importante para que todos lo sepan, en esa línea de lo que instruyó la Ley General de la Industria Eléctrica, de la decisión de la estatal energética. Yo presidí una holding por varios años de lo que están planteando ahora que sea la ENE, una holding con distintas filiales, una para generación, otra para transmisión y otra para distribución, de modo que este proceso, que no es una privatización, esto no es una concesión tampoco, esto es un contrato para operar y mantener la red y para cobrarle a los usuarios, pero esto no es una concesión porque no se ha entregado la explotación económica de los activos de distribución al tercero independiente o al inversionista operador, sino que sencillamente se le ha puesto una tarea muy concreta sobre la cual le pagan unos retornos y unos honorarios fijos. Entonces, este sí es un primer proyecto importantísimo en la línea, no es que se habla de privatización y que le ha salido más caro, no es cierto bajo ninguna circunstancia. La racionalidad, la eficiencia y el criterio de transparencia con el que se manejan estos recursos por parte de la inversión operador están a todas luces probados. Los últimos consejos comerciales de retorno para despedirme de nuestros invitados esta mañana. Muchas gracias, Yusi, por su presencia esta mañana en Frente a Frente. Minero Roa también, gracias. Muchas gracias. A todos muchas gracias, buenos días. Los invito para que continúen con nuestra programación las mañanas del 5 aquí en la pantalla líder.